Yo acepté el pastorear una iglesia del Evangelio completo en el centro de Texas en 1938. Ahí fue donde conocí a mi hermosa esposa. Y este lugar se llamaba Tom Bean. Tom Bean, Texas. Ahora, Bean es frijol, y en esos días me decían el frijol raro de Tom Frijol, el pueblo Tom Bean. Pero esos días ya se fueron para siempre. Y en esa época pesaba solo como 62 kilos. Y naturalmente me llamaban el frijol extraño de Tom Bean. Y estaba predicando un domingo en la mañana, y esta fue la tercera vez que me sucedió en 1938. Me sucedió antes de que mi esposa y yo nos casáramos. Nos casamos el 25 de noviembre de 1938. Y estaba predicando un domingo en la mañana, y estando en el púlpito, justo en el medio de mi mensaje del domingo de la mañana. En ocasiones, cuando la gloria viene, a veces viene sobre la multitud, pero a veces viene sobre mí. Y en este caso fue así, vino, y yo no podía ver a nadie. No podía ver ni a una sola persona. Estoy parado detrás del púlpito con los ojos abiertos, y no veo las sillas, no veo el altar, no veo ni la Biblia ni las notas. Puedo escuchar el sonido de mi voz. Pero algo que me parecía extraño es que durante todo el tiempo podía escuchar el sonido de mi voz, pero no podía distinguir ni una palabra. Y en esa nube me vi a mí parado. Sabía que había sido la noche anterior, el sábado en la noche, en la calle de Ben Austin, Texas. Ben Austin, Texas, queda como a unos 80 kilómetros del lugar donde nos encontrábamos. Y en esa época, 1938, los días de la depresión, la mayoría de la gente vivía en el campo y venía a la ciudad, eran los sábados. Pero estaba tan lleno de gente en el centro de la ciudad que uno no podía casi caminar sobre los andenes. Y me estoy viendo allí en la calle principal, y Ben Austin no es un pueblo muy grande. Solo tiene una calle principal con varios negocios, un par de cuadras. Y me encuentro allí, de pie, frente a una de las tiendas, cuando veo a uno de los miembros de mi iglesia caminando por la calle. Y vi un automóvil acercarse a donde nos encontrábamos, disminuyó la velocidad, se acercó al andén, sonó la bocina, y esta persona se subió, uno de los miembros de nuestra congregación, uno de los especiales del servicio. Y luego salieron del pueblo, y yo estoy como sentado en la parte de atrás del carro. Y ellos salieron al campo y cometieron adulterio. Y luego la nube comenzó a levantarse en ese momento. Y cuando miré el reloj me había ido 15 minutos. Y yo estaba pensando, cuando estaba saliendo de eso, ¿qué habré dicho? ¿Será que salí a hablar de otro tema? Y entonces, cuando ya tuve control pleno de mis capacidades, simplemente dije, vamos a inclinar la cabeza. Y oramos. Hicimos una invitación, terminamos el servicio y prácticamente todos eran cristianos, no habían pecadores allí. Y al final estoy despidiéndome de las personas mientras están yendo. No es una iglesia muy grande, tal vez, no sabría cuántos eran, no muchos, 60, 70 personas a lo más. Y esta persona se me acercó al final para despedirse, nos dimos la mano, y habíamos tenido un servicio el sábado en la noche, lo hacíamos en el otoño, porque la mayoría eran granjeros y estaban trabajando durante la semana. Durante el resto del año sí teníamos miércoles en la noche, domingo en la mañana, domingo en la noche, pero durante el otoño teníamos solamente sábado en la noche, domingo en la mañana y domingo en la noche. Y le dije a esta persona, te extrañamos anoche. Es que estaba en Ben Austin. Y yo le dije, sí, yo sé. Y bien que lo sabía. Ahora Dios me mostró esto no para ir a contarle a ellos o a alguna persona, nunca le dije a nadie, pero para ayudarlos, para restaurarlos, si se puede. A veces no quieren ser restaurados y uno no puede hacer mucho, simplemente cortar comunión. ¿Me está escuchando? Pero ahora, a través de los años, y esto es lo que le estoy diciendo, a través de los años, en ocasiones cuando estoy ministrando sucede esto, no siempre. Y quiero saltarme varias experiencias porque el tiempo se me está escapando y quiero contarle algo. Quiero compartirle algunas cosas acerca de esto mismo también mañana en la noche. Dios tiene un propósito para esto, hay una razón. Y creo que no voy a alcanzar a compartir el propósito y la razón como quisiera en esta noche, pero lo haremos mañana en la noche, alabado sea Dios. Pero a través de los años,
Siempre ha habido estas manifestaciones en mi ministerio y más recientemente lo he visto al ministrar a los enfermos muchas veces. En ocasiones, cuando miro sobre la multitud, pareciera como si todo el auditorio estuviera lleno de humo, como un resplandor. Y en otras ocasiones, simplemente la nube entra. Y si tengo una fila de personas allí, hay cosas que no puedo hacer hasta que la nube se levanta. Recuerdo la primera vez que me sucedió. Estaba en una fila de oración en Cristo para las Naciones, estaba predicando allí, y había varias personas en el frente. Había comenzado a poner manos sobre ellos y ya había llegado como la mitad de la fila y de pronto volví hasta el púlpito y me faltaba ministrar a la mitad de la gente. Y vi esta nube entrar. Y simplemente subí, porque mientras estaba ahí abajo, sabía que si entraba en la nube, iba a caerme como el resto de las personas. Entonces lo que hice fue subir al púlpito. Y cuando esa nube se puso sobre las cabezas de estas personas, el resto que no habían sido ministradas, cuando se puso sobre sus cabezas, no podía ser algo psicológico porque ninguno de ellos tenía los ojos abiertos, todos tenían los ojos cerrados, estaban adorando a Dios. Pero cuando la nube se posó sobre ellos, simplemente extendí mi mano y todos cayeron como dominós. Ahora, ustedes aquí conocen, están familiarizados con mi yerno Buddy Harrelson. Y lo que es gracioso es que él no vio la nube. Y él me dijo, ¿por qué no me dijiste? Y yo no le conté nada. Él se quedó ahí abajo y quedó dentro de la nube y cayó con el resto de las personas. Ahora lo gracioso es que cayó casi sobre las piernas de una señora gordita. ¿Recuerdas ese día? Él se acuerda. Y lo gracioso es que él estaba tratando de salirse de la nube, pero no se podía ni mover. Y él solo movía las piernas así. ¿Recuerdas eso, Barry? Y la única forma en la que él podía salir de ahí es finalmente como rodando. Realmente no podía ni pararse por causa de la nube. Yo no le conté a nadie que había visto la nube, pero ellos solo vieron lo que sucedió en el lugar. Y la única forma era como arrastrarse gateando para poderse salir de la nube. Y entonces podía pararse derecho, ¿sabe? Pero recuerdo que él dijo, ¿por qué no me dijiste? Me hubiera salido también. Pero me han sucedido ese tipo de cosas de vez en cuando. De vez en cuando. Pero yo creo que Dios quiere hacer algunas cosas aún más. ¿Me está escuchando? Ahora usted dirá, ¿por qué Dios se mueve de esa manera? ¿Por qué se movió de esa manera en el Antiguo Testamento? Para demostrar su gloria, su poder. Y Él es el mismo Dios hoy. ¿Alguna vez ha pensado acerca de los pecadores? Ellos son espíritu. Y cuando hablamos de muertos espiritualmente, la gente mira el cuerpo y piensa que muerte es que la existencia cesa. Pero la muerte en la Biblia nunca quiere decir cese de existencia. ¿Me está escuchando? El espíritu de un pecador no está muerto en el sentido de que la vida cesó. La muerte espiritual es separación de Dios. ¿Recuerda? ¿Y me está escuchando? Entonces Dios no está en sus espíritus y tiene que venir desde el exterior para poder llamar su atención. ¿Y cómo lo va a hacer desde el exterior? Pues a través de la predicación de la palabra, el Espíritu de Dios puede utilizar esa palabra para lidiar con ellos. O por el exterior, a través de cosas que en el exterior se pueden ver o registrar por los sentidos físicos. Usted puede notar cómo se movió así, y usted lee la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, siempre hubo demostraciones del poder de Dios. Y no sé si alguna vez se ha puesto a pensar acerca de los cristianos. No debería ser de esta manera, pero incluso cristianos llenos del Espíritu nunca han desarrollado su espiritualidad hasta el punto en el que Dios pueda llamar su atención, y en muchas ocasiones Él necesita venir al exterior también para ellos, para comenzar a trabajar con ellos y que le puedan poner atención. ¿Me está escuchando? Y esta es la razón por la cual tenemos este tipo de manifestaciones exteriores. Es una demostración del poder de Dios. Ahora recuerda que yo le había dicho que mantuviera en mente un par de cosas, y vamos a hablar de una de ellas en este momento, acerca de Saulo de Tarso, ¿sabe? De repente una luz empezó a brillar como más brillante que la luz del sol, y él no podía ver, dice allí. Y este es el recuento de Saulo. Por causa de la gloria, él no podía ver, por causa del resplandor de esa luz. Ahora usted puede ver que él no estaba ciego por causa de un problema en los ojos o una enfermedad física. ¿Me está escuchando? Sino por causa de esta gloria, la gloria de Dios que había venido sobre él, en la que él se encontraba.
Ahora, no supongo que, así como cayeron todos, les hubiera afectado también la vista a todos, porque la Biblia nos hubiera dicho. Pero alguna vez se ha puesto a pensar, por ejemplo, cuando Juan el Bautista nació, tal vez usted ha leído allí la historia, y usted sabe que en las circunstancias un ángel se apareció a Zacarías y como él no creía, quedó mudo. ¿Recuerda esto? Recuerda que por un tiempo él no pudo hablar y no fue mudo por causa de una enfermedad física, como de pronto alguien que nació de esa manera. Fue la gloria de Dios. Lo dejó en silencio. Amén. Tal vez usted recuerda en esa ocasión, en el primer viaje misionero de Pablo, que se encontró con cierta persona y quedó ciega. Y le dijo, quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo, porque estaba tratando de oponerse al plan de Dios. Ahora, él no quedó ciego con enfermedad. Tal vez ha pensado acerca de eso. No fue ciego por enfermedad, sino ciego por el poder de Dios. Amén. Él no pudo ver por un tiempo por el poder de Dios. Ahora, creo que usted puede empezar a ver un patrón ahí. En Hechos de los Apóstoles, los ciegos de los que hablamos, por la mano de los apóstoles, muchas señales y prodigios fueron hechas dentro del pueblo. Y en ese mismo capítulo 5 empieza a hablar acerca de algunas sanidades bajo el ministerio de Pedro cuando su sombra caía sobre ellos. Y estas sombras, esos milagros y prodigios son algo más. ¿Qué son? Eran una demostración de la gloria de Dios. Como cuando Pablo declaró que este hombre no iba a volver a ver por un tiempo. ¿Me está escuchando? Una demostración de la gloria de Dios, del poder de Dios. Y yo creo que van a haber cosas así en estos días en los que estamos viviendo. ¿Me está escuchando? Todavía no hemos llegado ni a la mitad de donde debemos llegar. Pero si usted se mete en la mitad de ese río sin darle algunas escrituras, un trasfondo primero, muchas personas, sin conocer la Biblia, incluso personas buenas, tal vez no lo van a aceptar. ¿Me está escuchando ahora? Y uso esta ilustración en ocasiones, y es solamente una pequeña ilustración, pero creo que van a suceder cosas así de forma más frecuente en medio de nosotros en poco tiempo. Y con mi esposa le mencionamos esto a Tom Bean y a su esposa. Nosotros nos casamos el 25 de noviembre de 1938. Y en enero de 1939, llevamos 2 meses de casados y estaba teniendo una reunión de avivamiento en otro lugar y habían tremendas manifestaciones del Espíritu. Ella era metodista, no estaba opuesta a Dios, a su poder, pero no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y la cuarta noche de estar casadas puse manos sobre ellas porque el Señor me dijo y ella recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a orar en otras lenguas. Y verá, estamos teniendo algunas de estas manifestaciones de las que le estoy contando en estas reuniones. Y ella estaba como preguntándose, no estaba en contra de ellas, pero no estaba 100% convencida. Y preguntaba, ¿será que sí es Dios? Y la esposa del pastor donde estaba predicando venía de un trasfondo bautista. Él siempre fue del Evangelio completo, estando soltero, y la conoció, y ella comenzó a venir a una iglesia del Evangelio completo, se casaron, fue llena del Espíritu Santo, y también tenía algunas dudas al respecto. Este poder que se está manifestando, y no le estoy contando cada detalle, pero muchas cosas sobrenaturales estaban pasando, y cada mañana nos reuníamos a orar. No teníamos servicios en la mañana, pero en la casa pastoral nos quedábamos reunidos y empezamos a las 10, 10 y media a orar. Y el hermano del pastor venía a visitar, tenía 19 años, ya estaba sirviendo el ministerio, y yo no sabía, pero él también tenía unas preguntas o tenía dudas de lo que estaba pasando. Así como usted puede cuestionarse. Entonces el Señor me dijo, estábamos todos allí orando, y es tiempo de invierno. Y en esta casa pastoral, estamos hablando de 1939, estamos en la sala y estaba siendo calentada la casa con una estufa de madera. Las mujeres estaban más cerca de la estufa porque está haciendo frío, es un clima frío. Y yo estoy en el sofá y el Señor me dice, ve y toca a tu esposa, a la hermana Vi, y a este otro hombre, con tu dedo en sus frentes. Ahora, algunas personas dicen, yo tuve suficiente sentido común para obedecer al Señor, yo no tenía suficiente.
Es una característica no tener sentido común el no hacer lo que Dios le dice. Cuando usted dice, no, si no, no vaya a ser algo estúpido. Pero yo simplemente me levanté al final y estábamos en oración y fui y los toqué uno por uno, ahí en la frente, así como uno pensaría que lo hice, y en el momento en el que lo hice, fueron las primeras personas que cayeron bajo el poder en enero de 1939 en mi ministerio. Y quiero decir, golpearon el piso con sus espaldas. Estaban primero arrodillados, pero cuando los toqué, se fueron de para atrás y quedaron acostados en la espalda y fue tan rápido que no hubiera podido pasar más rápido si uno les hubiera dado un golpe con un batazo en la cabeza. O quiero decir, quedaron ahí. Los 3 de ellos cayeron. Ahora yo no sé qué hacer. Y sabe, frecuentemente yo no tengo ni idea de qué hacer. Incluso hasta el día de hoy. No sé qué hacer. Si él no me dice qué es lo que debemos hacer, supongo que todos debemos irnos a casa ya. Y como no sabía qué hacer, volví otra vez a arrodillarme junto al sofá y continué orando un rato. No sé cuánto tiempo fue, porque esta vez no estaba mirando el reloj, usualmente lo hago. Simplemente me gusta llevar el tiempo. Pero no lo hice. No sé si tenía el reloj. Hasta el día de hoy tengo el mismo reloj de $1. Es un reloj de bolsillo, pero todavía lo tengo en el cuarto. Pero sabe, en un tiempo como ese, unos segundos podrían parecer como 10 minutos. Creo que tal vez fueron como 10 minutos, pero no sé si fueron así. Sin embargo, estoy arrodillado orando y el Espíritu de Dios me dice, o el Señor por el Espíritu me dice, ve y arrodíllate frente a cada uno de ellos y pregúntales, ¿reconoces que este es el poder de Dios? Y no les estaba preguntando solo por lo que les sucedía a ellos, sino también por lo que estaba sucediendo en las reuniones. Antes me había dicho que les dijera, traten de levantarse, y no pudieron moverse ni siquiera si trataban. Y el pastor, que pesaba como 120 kilos, dijo, voy a levantar a mi esposa, y trató, pero ni siquiera la pudo mover. Estaba como pegada al piso por el poder de Dios. Amén. No podían moverse. Reconocen que es el poder de Dios y cada vez, entre cada uno de ellos, me volvía y me arrodillaba frente a ellos y les decía, primero traten de levantarse. Y luego volvía y el Señor me decía, pregúntales, ¿ustedes reconocen que es el poder de Dios? Y luego me dijo, tócalos con el dedo en la frente y serán liberados. Como lo que le dijo a Ananías. Pon las manos sobre Pablo para que recobre la vista. Él no estaba enfermo con ceguera. O sea, no era una enfermedad, ¿entiende lo que digo? Él no podía ver por la gloria de esa luz, pero fue librado también de esa gloria. Y hay algunas cosas de esto que no hemos visto como deberíamos. ¿Me está escuchando? En el caso de Zacarías, el papá de Juan el Bautista quedó mudo, pero no físicamente. No era enfermedad, dolencia, no era eso. No era una discapacidad física, fue el poder de Dios que lo detuvo. Y eso a veces me sucede. El año pasado estaba en una reunión y de repente me sucedió algo que me ha sucedido más bien frecuentemente. Ya hoy en día no me sucede tan largo como en el pasado, pero el poder de Dios de repente vino sobre mí el año pasado y tal vez algunos estaban en esa reunión y no podía hablar ni una palabra. No me salía una palabra en inglés. Y no solamente eso, porque no podía hablar nada, era como si estuviera mudo, como si me hubiera quedado paralizado. De hecho, sentía la garganta, la lengua, como si literalmente, de manera física, estuviera paralizado, pero no lo estaba. Podía hablar en otras lenguas, porque estaba hablando desde mi espíritu, pero no podía hablar en inglés. Y no solamente eso, en ocasiones el Espíritu de Dios se posa sobre usted hasta el punto en el que uno no puede actuar como quisiera. Yo no quería continuar en ese momento, el Señor me había dicho que no continuara poniendo manos sobre personas y simplemente hablé con Fred y hablé una oración en lengua sobre él. Y a algunas personas no les gusta eso y dicen, ¿tiene una escritura para eso? Ahora yo le pregunto también, ¿Jesús tenía alguna escritura para escupir sobre los ojos del ciego? ¿Ah? ¿O acaso Eliseo tenía alguna escritura para decirle a Naamán que se metiera 7 veces en el río Jordán? ¿Tenía? No. Dije no. Pero usted tiene que juzgar las cosas por principios. Si no tiene una, así dice el Señor, está alineado con la palabra de Dios, ¿va a traer bendición a la gente? Aleluya, sea Dios. Entonces le hablé a Fred en lenguas.
Y él le puede contar, él pudo entender lo que yo le estaba diciendo en inglés. Y lo que le estaba diciendo es, pon las manos ahora tú en el nombre del Señor sobre las personas. Y Fred me respondió en lenguas, porque yo podía comunicarme en lenguas, pero no en inglés. Y yo entendí lo que él me estaba diciendo en inglés. Él me dijo, sí, lo haré, pero pon tus dedos sobre mis manos para que esa unción esté sobre mí y yo voy a fluir con esa unción. Hasta ese punto entendimos. Y entendimos esas palabras como si estuvieran en inglés. Entonces yo puse los dedos sobre las manos de él y él comenzó a ministrar con esa misma unción. De hecho, a mí me pareció que era más fuerte que incluso cuando yo estaba ministrando. Verá. Y después del servicio íbamos a ir a la casa de Fred. Estábamos quedándonos en un hotel, pero íbamos a pasar allí a comer. Y cuando íbamos camino a casa, después de que ya se había acabado el servicio, y había pasado algo de tiempo, ¿no? Primero imponiendo manos a la gente, porque había varios de ellos, y luego estuvimos en la oficina hasta que ya todos salieron, y tal vez 20, 25 después ya íbamos camino a casa, y cuando íbamos camino a casa, podía hablarle en lenguas, pero no podía hablarle nada en inglés. Podía pensar, pero no podía hablar. No podía hablar en inglés. No podía comunicarme con él de ninguna otra manera. Y luego llegamos a la casa de Fred. Y yo me senté y era un sentimiento un poco raro, gracioso. El poder de Dios estaba todavía sobre mí. Yo no me imagino cómo fue para Zacarías durante 9 meses. Y yo no podía decir ni una palabra. No podía hablar. Y después ya estamos en la mesa comiendo varios minutos después, pero desde el momento en el que comenzó hasta el final pasaron por lo menos 45 minutos o una hora, tal vez más. ¿Qué dirías tú, Fred? ¿Más? Y después nos sentamos a comer. Y ya después de que comencé a hablar, todavía no podía hablar. Después de estar hablando en lenguas, al principio solo podía hablar una palabra o dos en inglés. No podía como armar frases todavía completas. Y justo cuando ya estaba allí su esposa, ya fui capaz de hablar. Ahora, yo no sé acerca de usted, pero quiero contarle algo acerca mío. ¿Está bien con usted? De pronto también termine hablando de usted antes de que se acabe el servicio. Pero me pareciera a mí, y gracias a Dios, no quiero que me malinterprete, el bautismo del Espíritu Santo es una bendición, el orar en otras lenguas, pero pareciera que paramos como en la puerta de esto. ¿Me está escuchando? Hay un mundo entero en el Espíritu allí afuera, y no estoy hablando de ser fanático. Tenemos diferentes personas fanáticas, a mí no me molestan porque yo sé cómo calmarlos. Amén. Pero para ser perfectamente honesto con usted, he estado orando y me voy tanto en el Espíritu que a veces me da como temor. Alguien dice, no debería tener temor, pero sí me da. Una de las cosas que me atemoriza es que no pueda volver, que termine como Enoch, me fui hasta el otro lado. Pero usted entra y quisiera poder describirlo. En el Espíritu, y Dios quiere que entremos a esos lugares. ¿Me está escuchando? Y no solamente eso, que podamos operar dentro de ese reino, y a veces entramos solamente como hasta el borde, como que mojamos los dedos en el agua y saltamos un poco ahí en la orilla, pero no entramos completamente en la gloria de Dios, aleluya. Pero Dios quiere que vayamos un poco más a lo profundo. Ahora la pregunta es, en conclusión, y tal vez mañana noche voy a hablar más acerca de esto, yo quiero que vea algo. ¿Por qué no estamos viendo más manifestaciones de estas en la iglesia? Han venido, hemos visto que están en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Dije, ¿no lo vimos? Entonces, ¿por qué no hay más manifestaciones? Ahora note, ¿qué fue lo que trajo esas manifestaciones? Cuando ellos estaban, por ejemplo, dedicando el templo de Salomón. Bueno, Marv no sabía que iba a hablar acerca de este tema porque él estaba hablando de estar en un acuerdo, en una misma mente. Pero note que cuando ellos estaban como un solo hombre, todos los que cantaban, todos aquellos que tocaban instrumentos musicales, cuando se hicieron como uno, cuando cantaron a una sola voz, al alabar al Señor, cuando decían porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, entonces la gloria del Señor llenó la casa de Dios.
Ahora, esa era una casa literal que ellos habían construido, el templo que le habían hecho a Dios. Pero Dios ya no habita en un lugar santísimo hecho por manos de hombres. Cuando uno llega al Nuevo Testamento, Pablo, al escribirle a Timoteo, le dijo en 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es su casa. En Hebreos 3:6 dice que esa casa somos nosotros. Ahora, en 1 Corintios 3, verso 16, me gustaría leerlo en la amplificada, pero primero en la versión Reina Valera. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, en la versión amplificada dice, ¿es que acaso ustedes no disciernen, no entienden que ustedes, la iglesia que está en Corintios, son un templo para Dios? Su santuario, y que el Espíritu del Dios viviente vive en ustedes de forma colectiva como iglesia y también de manera individual. Ahora, en muchas ocasiones, por causa de que lo deseamos así, enfatizamos la individualidad de esto, que el Espíritu Santo habita en usted y le puede ayudar en la vida, y es escritural y hemos predicado acerca de esto. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 6, verso 16, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O en otras palabras, con el diablo. Había estado diciendo qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia y todo eso, ¿no? Pero le dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. La versión amplificada lo dice así, andaré en ellos y entre ellos, y viviré en ellos y entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, hay algo que yo quiero que usted vea ahí, que debemos ver para poder creer y cooperar con el Espíritu de Dios. Verá, el Espíritu de Dios mora en usted como individuo, hay una unción individual que reside en usted. ¿Se acuerda que Juan dijo en 1 Juan, en el capítulo 2, al hablar acerca de este tema del Espíritu Santo residiendo en usted, él lo llama la unción? En 1 Juan 2, 20 y 27, dice la unción que permanece en usted, el Espíritu que vive dentro de usted. Y Juan está diciendo lo mismo cuando llega un poco más adelante, allí a 1 Juan 4, 4, al decir, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Puede verlo? Ahora, los que están llamados en el ministerio, también quiero mostrarles algo, aquellos que están llamados en el ministerio. Primero, todos nosotros, como cristianos individuales que hemos nacido nuevos, llenos del Espíritu Santo, tenemos la unción en nosotros. Aleluya. Luego, los que han sido llamados al ministerio a ciertos oficios, no solamente tienen esa unción dentro de ellos, sino que también viene sobre ellos, para poder fluir en su oficio. Ya que usted sea llamado a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, hay una unción individual en usted y también una unción sobre usted. Y somos ungidos. Entonces somos ungidos de formas diferentes para cumplir diferentes ministerios. Y algunos, parados en el mismo oficio, tienen una unción mayor que otros. Aún en el Antiguo Testamento vemos que Eliseo tenía el doble de unción sobre él para estar en el mismo oficio de profeta que tenía Elías. Entonces esa unción individual es poderosa. Esa unción individual va a lograr la obra, la voluntad de Dios, hasta la medida en que fue enviada. Y nos regocijamos al verlo. Sentimos alegría y en ocasiones miramos al individuo y vemos esa unción individual en esa persona y nos sentimos gozosos y alegres por la manifestación de ella. Aleluya. Eso es lo que estaba diciendo en lenguas. Ahora vamos un poco más adelante. Quiero que vea que también hay una unción corporal que es mucho más fuerte que la unción individual. Como lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el templo, cuando todos se hicieron uno para adorar, levantar alabanza a Dios, y una nube llenó la casa. La gloria del Señor llenó la casa de Dios. Ahora, cuando el cuerpo de creyentes se reúne, forman el templo de Dios, la iglesia de Dios, espiritualmente hablando. Y no sé si ha notado en los Hechos de los Apóstoles una y otra vez que dice que estaban en común acuerdo, que tenían una misma mente, estaban unánimes juntos, y en más de una ocasión menciona esto.
cuando están en congregación. Yo pastoreé como por 12 años y no todas las veces se manifestaba. No estuve en una sola congregación 12 años, cambiábamos de forma frecuente. En esa época era algo que se hacía. Y en una congregación estuve 4 años, de esos 12, y fue la única congregación donde pudimos llegar a este punto de la gloria. No lo pude hacer fácilmente con otras congregaciones, pero con esta congregación sí pudimos llegar a este lugar de adoración, donde la gloria del Señor llenaba el templo. ¿Puede verlo? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Que eso es lo que trae esa gloria, esa manifestación corporal. Recuerdo la última iglesia que pastoreé. Pudimos volver a una reunión de comunión a predicar. Y pudimos, a través de la predicación de la palabra, hacer algo diferente, y es la única vez que he podido hacerlo, pero creo que podemos hacerlo más y más. Pude llevar a estas personas, por causa que me estaban siguiendo en la palabra, a un lugar, a ese lugar, donde como casa espiritual fuimos llenados de la gloria de Dios. Y esto trajo la manifestación, esa unción corporal, la gloria. Yo puedo estar ungido, poner las manos sobre la gente y personas pueden recibir sanidad. ¿Me está escuchando ahora? Pero de repente todos los que estaban allí oyeron algo. Mientras estaba predicando el mensaje, empecé a hablar en otras lenguas y el pastor en la iglesia donde estábamos teniendo esa reunión de comunión se levantó y empezó a dar la interpretación, y yo volví a hablar en lenguas y él también interpretó, y era en este tema acerca de estar en un mismo sentir, un acuerdo, y todos estaban allí callados. Tal vez no era un lugar tan grande como este donde estamos, pero tal vez como la sección de este lado. Así de grande era la iglesia, sin contar estas sillas de aquí. No era tan largo, pero sí era ancho. Estamos hablando acerca del espacio, sí. Pero todos escucharon. Fue como si un viento hubiera entrado. Así. De repente, todos los pecadores se arrepintieron y fueron salvados. Todos los que se habían enfriados volvieron otra vez a encenderse, y los que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo comenzaron a orar en otras lenguas. Y todos los que habían estado enfermos se sanaron. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. A un lado, contra la pared, había una señora con muletas. La habían traído en ambulancia y me enteré que le habían hecho 6 operaciones. Al final los doctores dijeron: ya no sirve que hagamos más. Tiene solamente 6 meses para vivir, y ya habían pasado 4. Se veía como una foto de la misma muerte. Como un esqueleto, se veía desgastada. Nadie oró por ella, nadie la tocó. Y cuando eso pasó, todos lo escucharon. Ella soltó las muletas y salió corriendo por los pasillos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Jesús! Recuerdo que había una mujer sentada. Más adelante yo volví a hacer una reunión, todavía estaba pastoreando, pero hice una reunión para este pastor, y él me estaba contando acerca de esta mujer que estaba en la segunda fila del frente. Había venido con una vecina que pertenecía a una iglesia del Evangelio Completo, y ella simplemente de otra iglesia, y no quiero decir el nombre, porque algunas personas en iglesias son salvos y otros solamente asisten. Ella solamente asistía a la iglesia. Ella creía que era salva porque había estado en la iglesia desde pequeña, y su vecina, por alguna razón, no había estado en una reunión del Evangelio Completo de comunión. Y ella está sentada y está testificando, contó después: yo pensé que era salva porque estaba en la iglesia desde pequeña, pero estaba atada, necesitaba sanidad, estaba atada con el hábito de fumar cigarrillos. Y dijo, cuando pasó ese viento, no solamente lo escucharon, todos lo sintieron. Y todos lo sintieron. Y dijo, cuando este viento entró y me sopló, dijo, no sabía lo que estaba haciendo, pero pasé, fui salva, y me di cuenta que nunca había sido salva antes. Y empecé a orar también en otras lenguas. Y me di cuenta que cuando llegué a la casa, que además también la enfermedad física había desaparecido. Y como tuve la oportunidad de volver un par de meses después a hacer una reunión de avivamiento, me contó, nunca más volví a fumar. Ni siquiera me dieron ganas de fumar más. No tuve ni un problema con eso, ningún problema. Nunca volvieron los pensamientos o deseos de fumar. Hermanos, el poder de Dios, esa unción corporal es mucho mayor. ¿Puede entender de lo que estoy hablando? ¿Puede verlo? Y eso es lo que Dios desea, alabado sea Dios. Y en estos días vamos a tenerlo, alabado sea Dios. Ya estamos casi ahí, estamos como a un paso de distancia. Vamos a centrar en esto. Y con cada cabeza inclinada y ojos cerrados, no pude terminar todo lo que quería decir, pero mañana terminaremos con el favor de Dios.